Muy buenas noches para todos. Un cordial saludo. Eh, Mi nombre es Pedro Cuellar. Soy el director del curso Rol Análogo para el periodo 16-4. Vamos a dar inicio, vamos a tratar de hablar muy corto acerca de los conceptos generales sobre la realimentación de estados como estrategia, pues, para el diseño de controladores en el curso de algo. Entonces, este primer video inicial es un video más conceptual, ¿cierto? En donde vamos a tratar de entender algunos de los conceptos, pues, más que más vamos a utilizar en el contexto, pues, del diseño de controladores por realimentación de estados. Entonces, conviene que recordemos que, digamos que todos los sistemas dinámicos que existen se pueden modelar matemáticamente. De hecho, que ese es el primer paso que nosotros necesitamos a la hora de diseñar compensadores o controladores, porque podemos trabajar sobre un modelo matemático existente. Y dentro de los cursos previos y también en este curso nos hemos dado cuenta que existen tres formas sencillas y relacionadas entre sí que me permiten obtener un modelo matemático de cualquier sistema dinámico. La primera y la más importante de todas son las ecuaciones diferenciales, es decir, que nosotros podemos modelar cualquier sistema que se nos ocurra, un sistema electromecánico, un sistema hidráulico, un motor, un circuito RLC, un circuito de electrónica, cualquier elemento que nosotros vamos modelar matemáticamente, seguramente su modelo se obtiene utilizando ecuaciones diferenciales. Ese modelo está en el dominio del tiempo, ya eso lo sabemos. Hemos trabajado a partir de ecuaciones diferenciales, a partir eh, de ecuaciones diferenciales, digamos, para obtener funciones de transferencia. Entonces, por tanto, es algo que es conocido para todos nosotros. También existe la función de transferencia. Hemos venido trabajando con función de transferencia para el diseño de los controladores, digamos, por el método del lugar geométrico de las raíces, y también trabajamos por el método de la sintonización en frecuencia, utilizando los diagramas de Bode, utilizando Ziegler-Nichols. Y todo eso lo hicimos usando o partiendo de la función de transferencia como modelo matemático de una planta cualquiera. Una tercera forma, entonces, de obtener el modelo matemáticos es lo que nosotros conocemos como el espacio de estados, ¿cierto? O un modelo matricial que está en el tiempo, o mejor dicho, que lo obtenemos a partir de las ecuaciones diferenciales, pero es un modelo que guarda una relación muy cercana con la función de transferencia. Es decir, que yo puedo ir fácilmente entre el dominio de la frecuencia y el espacio de estados, usando, por ejemplo, el MATLAB para hacer esa transformación, o viendo algunas estrategias que podemos ver ahora más adelante con algún ejemplo que estamos haciendo. Entonces, este modelo del espacio de estados utiliza unas matrices, ¿cierto? Unas matrices que van a facilitarme la representación de la ecuación diferencial con un modelo distinto. Con la función de transferencia y con las estrategias de control que hemos visto hasta el momento, se está trabajando, digamos, siempre en la realimentación de la salida, ¿cierto? Pero en este caso, lo que vamos a hacer es realimentar los estados del sistema, ¿sí? La salida la vamos a dejar quieta momentáneamente, pero vamos a realimentar son los estados, que son, digamos que las variables que representan matemáticamente, pues, un sistema o una planta cualquiera.
Entonces, vamos a ver un listado aquí de conceptos generales rápidamente porque ya hemos empezado a utilizarlos y conviene que los tengamos claros. Entonces, un estado es aquella caracterización interna del sistema en cada instante de tiempo. Las salidas dependen de los estados del sistema y también de sus entradas en cualquier sistema y en cualquier instante de tiempo. Entonces es importante que nosotros reconozcamos que la planta puede estar, digamos que en distintos estados a lo largo del tiempo, ¿cierto? Y eso lo que nos va a permitir a nosotros es caracterizar exactamente, digamos que de forma matemática el comportamiento de la planta. Una variable de estado, entonces digamos que las podemos definir como, digamos, como magnitudes físicas, ¿cierto? Que representan el estado dinámico del sistema. Es decir, que nosotros podemos estar hablando aquí de que una variable de estado puede ser un voltaje, puede ser el torque, puede ser la fuerza, puede ser la velocidad angular, puede ser la corriente, ¿verdad? Cualquier variable, digamos, electromecánica que se me pueda ocurrir a mí, es una variable que eventualmente sirve o puede servir para representar el estado de un sistema X o de una planta cualquiera. Entonces aquí hay un ejemplo, por ejemplo, la corriente de los inductores, el voltaje de los capacitores, esas son variables de estado. Vector de estado, entonces va a ser una agrupación vectorial de esas variables de estado. Ya vamos a ver ahorita que nosotros vamos a utilizar un vector de estados para poder trabajar fácilmente el modelo matemático en representación del espacio de estados. Entonces, tal cual como lo podemos ver aquí, este puede ser un vector de estados. Miren ustedes que es un vector columna, ¿cierto? En donde aparece una variable de estados que es la corriente de un inductor y otra variable de estados que es el voltaje de un capacitor. Ahora bien, entonces las ecuaciones de estado pues van a ser ecuaciones matriciales que definen el comportamiento. Entonces esas ecuaciones matriciales van obviamente a operarse sobre los estados, ¿cierto? Y esas ecuaciones matriciales nosotros las obtenemos a partir de las ecuaciones diferenciales que ya obtuvimos, digamos, con la analítica del sistema, ¿cierto? Entonces esas ecuaciones matriciales que vamos a obtener pues van a terminar representando matemáticamente cualquier tipo de sistema o cualquier tipo de planta. Bueno, entonces vamos a hacer un breve ejemplo. En este caso tenemos un circuito RLC. Ustedes en la guía tienen otra planta, ¿cierto? Para nosotros esta planta básica pues es, digamos que una planta típica de un sistema de segundo orden. De segundo orden porque las variables que están variando en el tiempo, valga la redundancia, van a ser la corriente de este circuito y el voltaje en el capacitor, ¿cierto? Entendiendo pues que el circuito, digamos que esté en régimen transitorio, ¿cierto? Que sería pues digamos como lo que espera uno en el comportamiento cuando excitamos, por ejemplo, acá con un escalón unitario, con un escalón que represente algún voltaje aquí a la entrada. Entonces, rápidamente, si nosotros hacemos, por ejemplo, la ley de voltajes de Kirchhoff, nos vamos a dar cuenta que este voltaje que aparece aquí debe ser igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del inductor más el voltaje del capacitor, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una primera ecuación, ¿cierto? Que representa exactamente lo que acabo de decir. Entonces, noten ustedes que tenemos por aquí el voltaje de la fuente, por aquí el voltaje de la resistencia, por aquí el voltaje del inductor y por aquí el voltaje del capacitor, que en el dibujo se llama B sub C, pero en la ecuación lo coloqué E sub C, ¿cierto? Entonces este es equivalente al mismo B sub C, ¿cierto? Este sería el voltaje en el inductor, que viene a ser L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, y R por I de T, pues es el voltaje en la resistencia, ¿cierto? Por otra parte, lo que nosotros podemos decir acá abajo es que el voltaje del capacitor es igual a 1 sobre la capacitancia por la integral de la corriente del circuito. Esta es una ecuación que nosotros ya conocemos, ¿cierto? Y por lo tanto, pues digamos que no hace falta que entremos en mayor detalle aquí
con la explicación de esta ecuación del voltaje en el capacitor. Si yo organizo estas ecuaciones y despejo todo el elemento que está derivado, por ejemplo aquí, ¿cierto? Voy a despejar esta derivada de la corriente y la voy a denominar I punto, ¿cierto? Entonces miren ustedes que aquí la despejé y simplemente pasé menos R por I para el otro lado, o sea, pasa al otro lado de la igualdad, luego este voltaje del capacitor también pasa al otro lado de la igualdad, por lo tanto quedan negativos, ¿cierto? Y V queda positivo, sí, tal cual. Y para despejar por completo la derivada, pues tengo que pasar la inductancia a dividir, entonces obtengo esta ecuación de aquí, ¿cierto? Como lo que necesito son las derivadas, ¿cierto? Porque un vector de estados, digamos que eh, eh, yo lo puedo representar como las derivadas de la variable de estado, ¿cierto? Igualadas a, bueno, a las ecuaciones matriciales que ahora vamos a ver. Entonces estoy buscando son las derivadas de los estados, ¿sí? Entonces en este caso ya encontré la derivada de la corriente. Ahora para encontrar la derivada del voltaje, pues simplemente derivo esta ecuación de aquí y por lo tanto la derivada de la integral se van a cancelar y miren ustedes que solamente me va a quedar la corriente sobre el capacitor, ¿cierto? Por tanto, yo puedo, si ustedes observan bien aquí, ¿sí? Entonces yo puedo obtener este sistema que aparece aquí a partir de las ecuaciones, tomando X, ¿cierto? Miren que aquí aparece X como el vector columna de la derivada de la corriente y la derivada del voltaje en el capacitor. Entonces, si nosotros nos observamos en la primera fila de toda esta ecuación, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Recordemos que X sin derivar, pues tiene que ser entonces la corriente y el voltaje, ¿verdad? Entonces, en ese caso, X va a estar aquí, ¿cierto? Si nosotros, digamos que reemplazáramos esta X por este vector columna, toda la primera fila representa, la primera fila multiplicando pues obviamente por estas variables de aquí, representa esta primera ecuación. Entonces, noten ustedes, por un lado tenemos X punto, es decir, que en este lado vamos a tener, voy a borrar aquí rapidito, ¿cierto? Y por un lado, digamos que tenemos X punto, que es el vector de estados derivados, que viene a ser, digamos, la corriente derivada, ¿cierto? Y el voltaje del capacitor derivado. Entonces, ¿a qué es igual la corriente derivada? Pues va a ser igual a menos RL por I, miren lo que aquí está, menos RL por I, menos 1 sobre L por B sub C, miren lo que aquí está, bueno, recuerden que B sub C es equivalente a E sub C, más 1 sobre L por U. U es el vector de entradas, ¿cierto? O sea que en este caso es equivalente a lo que yo denominé como el voltaje, ¿cierto? De excitación. Entonces, las señales U van a corresponder o van a ser equivalentes al voltaje de la fuente o al voltaje de excitación del circuito. Entonces miren ustedes que toda la primera fila es esta primera ecuación. Y miren que la segunda fila, que es la derivada del voltaje, entonces la derivada del voltaje va a ser 1 sobre C por I sub L, que es el primer elemento de acá, vamos a ver, la corriente del inductor, ¿cierto? Por 1 sobre C y nada más. Entonces todos los demás elementos aparecen en cero, ¿sí? Y, que va a ser nuestra salida del sistema, ¿cierto? Entonces puede ser una de esas variables de estado, es decir, que puede ser B sub C o puede ser I sub L o las dos incluso. Entonces, en este caso, esta matriz de identidad que aparece aquí me representa o me indica que Y puede ser entonces, mire usted acá, la corriente y el voltaje como vector columna, ¿cierto? Entonces, este modelo que obtuve aquí es mi representación en el espacio de estados. Yo puedo reducir estas ecuaciones a esta forma que aparece aquí, tan cortica como X punto es igual a por X más B por U de T, recordando que U de T son las entradas, ¿cierto? Y Y de T, que son las salidas, es igual a C por X de T más D por U de T. Recordemos que X de T es el vector en el espacio de estados. Entonces, esa es la forma de obtener un modelo de representación en espacio de estados a partir de las ecuaciones diferenciales del sistema.
Existe entonces en la representación en el espacio de estados, en la representación en el espacio de estados, existe algo que se denomina como la forma canónica controlable. Es necesario que nosotros representemos ese modelo en el espacio de estados usando la forma canónica controlable, porque es solamente en esta forma que yo puedo aplicar la realimentación de estados. ¿Ok? Entonces, si yo no tengo el sistema representado en forma canónica controlable, difícilmente la realimentación de estados va a funcionar. Seguramente voy a poder hallar el vector de ganancias de realimentación, pero seguro no va a funcionar adecuadamente. Entonces, aquí observamos una función de transferencia común. Miren ustedes que aparece aquí con su polinomio en el numerador, polinomio en el denominador. ¿Y cómo puedo obtener yo el modelo en el espacio de estados? Digamos que solamente colocando los coeficientes en esta matriz A, recordemos que esta matriz A es la matriz de estados. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, miren ustedes cómo la primera fila de esta matriz está, digamos que organizada según los coeficientes que tengan los grados de S del denominador. Entonces arrancamos con D1, menos D1, menos D2, menos D3, menos D4. Eso en la primera fila, asumiendo que ese es digamos, un sistema de orden 4, ¿cierto? Y asumiendo que ese 4 no tiene ningún coeficiente aquí o que tiene un coeficiente 1, ¿cierto? Y todo lo demás es una matriz de identidad completada, pues obviamente con ceros, ¿cierto? U de t tiene que ser, digamos que este vector que es el vector que yo voy a conocer como la matriz de entrada posteriormente, eh, debe tener esta forma. Debe tener la forma en que solamente hay un 1 en la primera fila y el resto de elementos son 0. Y el vector C o la matriz C, que se conoce como la matriz de salida, debe tener esta forma que aparece aquí. Es decir, que esta matriz de salida está relacionada directamente con los coeficientes del numerador de la función de transferencia, ¿cierto? Entonces va a aparecer N1, N2, N3 y N4 multiplicando el vector de estados. ¿Ok? Entonces, si yo tengo el sistema de esta forma, seguramente es un sistema que ya está en la forma canónica controlable. Si yo regreso acá, miren ustedes que este sistema, si el valor del capacitor es diferente de 1, esta matriz ya no está de forma canónica controlable. Lo mismo pasa con la inductancia. Si la inductancia es diferente de 1, esta matriz B tampoco va a estar en la forma canónica controlable, así como tampoco lo está Y. Entonces, este sistema, pues es mi modelo matemático en espacio de estados, pero no está en la forma canónica controlable. Entonces, me toca tratar de transformarlo, ¿sí? Entonces, para transformarlo, pues simplemente debo organizar, o debo obtener una función de transferencia que ya vamos a ver fácilmente cómo la obtenemos a partir de la, de la, del espacio de estados que definimos, y posteriormente obtener el espacio de estados, pero como forma canónica controlable. Entonces, miren ustedes, volvemos a tener aquí nuestro modelo matemático en ecuaciones diferenciales. Aquí está un poco más, pronto un poco más detallado. De este modelo matemático, aplicando obviamente Laplace, ¿cierto? Llego a esta función de transferencia, asumiendo como salida el voltaje del capacitor, ¿verdad? Porque yo puedo asumir otra salida, puedo decir, no, quiero que mi salida, lo que quiero estar sensando, lo que quiero estar midiendo, sea la corriente del inductor, por ejemplo. Si es la corriente del inductor, seguramente esta función de transferencia va a cambiar. Pero en este caso, para este caso específico, yo asumí como salida el voltaje del capacitor. Por lo tanto, aplico transformada de Laplace a ambas ecuaciones diferenciales, a la de arriba y a la de abajo, y por ejemplo, en la de arriba sustituimos I sub L de acá abajo, ¿cierto? La sustituimos aquí y vamos a obtener esta función de transferencia que miren ustedes que es una función típica de segundo orden. ¿Listo? Es una función típica de segundo orden. En MATLAB, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues sencillamente lo que nosotros vamos a hacer es
hallar o encontrar mi modelo en el espacio de estados, ¿cierto? Luego vamos a utilizar una función que en el MATLAB es muy útil y es la función ss2df. Lo que hace esta función es ir del espacio de estados a función de transferencia. También existe la contraria, función de transferencia a espacio de estados, ¿cierto? Entonces, estas dos funciones nos van a permitir ir del espacio de estados a la función de transferencia o de la función de transferencia al espacio de estados, ¿cierto? Entonces ya vamos a ver que eso es bastante útil. Miren ustedes que usando esta función de transferencia puede obtener la forma canónica controlable de forma manual. Recordemos que eran en la matriz de estados, eran los coeficientes que acompañaban al denominador, pero en versión negativa. Entonces, menos RL me va a quedar en el primer lugar, menos 1 sobre LC en la segunda columna de la primera fila. Abajo la identidad 1 y 0, completo con el 0, ¿cierto? Sigue mi vector de estados, aquí está estados, sigue mi vector B de esta forma, tal cual como está ahí, 1 y 0. Recuerden que tiene que quedar así, un 1 arriba y ceros en todo el resto del vector. Y en la matriz Y debo ser inteligente y acomodar esto de forma tal que me quede únicamente como salida. Recuerden que Y son las salidas, lo que yo quiero que sea la salida, en este caso B sub C, ¿cierto? Entonces, en este caso, B sub C va a estar multiplicado por este elemento y me va a quedar que mi salida va a ser B sub C dividido L por C, ¿cierto? El voltaje del capacitor dividido la inductancia por el valor del capacitor. Y este modelo que aparece aquí sí está de la forma canónica controlable. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita rápidamente. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que cómo obtener el modelo matemático. ¿Listo? Ahora miren ustedes que ese modelo matemático o que esta representación en el espacio de estados la puedo representar con un diagrama de bloques como el que está aquí. Observen ustedes. Miren que es tal cual lo mismo que estamos viendo acá arriba representado en ecuaciones. Entonces, ¿quién es X punto? X punto va a ser UDT por B, que entra ese sumador, ¿cierto? UDT por B, ¿cierto? Sumado de A por X de T. Aquí están las dos. Entonces, X punto va a ser A por X de T, ¿cierto? Más B por UDT. ¿Listo? ¿Y quién va a ser Y? La que yo tengo acá a la salida. Pues Y va a ser X de T que llega por aquí, que se multiplica por la C, ¿cierto? Y U de T por D que llega por acá. Entonces aquí vamos a tener que esas matrices todas reciben un nombre. A es la matriz de estados, ¿cierto? Que aparece aquí en realimentación, porque digamos que lo que se busca aquí es que todos estos estados se realimenten a través, pues, de la matriz de estados, pero esto es solamente para el modelo, ¿no? Este es, digamos que, un modelo en lazo abierto porque, pues, no hemos controlado nada. Aquí si yo coloco un step, por ejemplo, ¿cierto? Obtengo una respuesta Y de T en lazo abierto, ¿sí? Porque este simplemente es mi modelo en lazo abierto. Entonces, A es mi matriz de estados, B sería la matriz de entrada, como ya la habíamos llamado hace un rato, C sería la matriz de salida, acá está C, y D es la matriz de transmisión directa. En la mayoría de los casos, D es igual a cero. Por ejemplo, para este circuito que estábamos viendo aquí, me devuelvo. Miren ustedes que D es igual a cero. Es decir, Y solamente depende de la matriz de salida, ¿cierto? Por el vector de estados. Y no hay matriz de transmisión directa. Entonces, en este caso, y en el caso del ejercicio que aparece en la guía, la matriz de transmisión directa no existe. Bueno, vamos a pasar rápidamente al MATLAB. Permítanme, voy a cambiar aquí lo que estamos presentando. Y voy a pasarme rápidamente aquí al MATLAB, ¿cierto? Perdón, más bien voy a compartir la totalidad de la pantalla porque voy a estar yendo y viniendo entre el MATLAB y el PowerPoint. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por acá.
por este modelo en espacio de estados. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo hice fue declarar las matrices A, B, C y D. Bueno, aunque a C le hice una modificación porque recuerden que yo tomé como salida únicamente el voltaje en el capacitor. Entonces, si nos vamos al MATLAB, en el MATLAB lo primero que he declarado yo, bueno, son valores típicos, o valores típicos, no, un valor para la resistencia, otro valor para el inductor y otro valor para el capacitor. El valor del capacitor lo coloqué como CA para que no se me confunda con la matriz C, que es la matriz de salida. Otra cosa totalmente diferente, ¿verdad? Este es el valor del capacitor. ¿Listo? Entonces miren que aquí está el modelo original. Este es el modelo original, el que yo tuve a partir de las ecuaciones diferenciales ordinarias, es decir, a partir de estas ecuaciones diferenciales obtuve este modelo. Entonces observen mi matriz A, menos R sobre L y el segundo elemento menos 1 sobre L. Aquí está, tal cual, menos R sobre L, el segundo elemento menos 1 sobre L y mi segunda fila es 1 sobre el capacitor y 0. 1 sobre el capacitor y 0. Entonces tengo definida esta matriz. Voy a definir la matriz B también, que va a ser 1 sobre L y 0. Aquí la definí también, 1 sobre L y en la segunda fila 0. Defino la matriz C. Recuerden que dejo el primer elemento en 0 porque mi salida va a ser únicamente el voltaje del capacitor. Recuerden que solamente me interesa esto de acá abajo, me interesa el segundo elemento de la matriz de estados o del vector de estados, ¿cierto? Porque la salida que yo estoy tratando de controlar o que voy a controlar a futuro va a ser el voltaje en el capacitor. De momento estoy únicamente obteniendo el modelo, ¿verdad? Entonces, pasamos, definimos pues las 4 matrices. La matriz de transmisión directa obviamente está en 0, ¿cierto? Y me voy directamente a definir una función de transferencia a partir de ese modelo en espacio de estados, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? Pues simplemente utilizo la función espacio de estados a función de transferencia, ¿verdad? Entonces obtengo un polinomio para el numerador, un polinomio para el denominador, luego calculo mi función de transferencia, la realimento como tal cual como yo conozco, hago la realimentación de esta función de transferencia con el fin de observar cuál es su comportamiento en lazo cerrado, ¿cierto? Y aquí me puedo ir dando cuenta, por ejemplo, cuando hago esta realimentación, que el sistema, digamos, no se comporta como debería comportarse, ¿cierto? Y miren ustedes que yo quiero obtener esa función de transferencia únicamente para poder obtener el modelo de espacio de estados en la forma canónica controlable. Estamos haciendo lo mismo que se mostró aquí. Primero definimos el modelo en espacio de estados original, ¿cierto? A partir de las ecuaciones diferenciales definimos el modelo en espacio de estados original. Luego sacamos una función de transferencia, que ¿cómo la saqué? Acá, ¿cierto? A partir de esto me saqué esta función de transferencia, ¿cierto? ¿Eso dónde lo hicimos? Aquí. Simplemente yo le estoy diciendo al MATLAB, vea, a partir de este modelo en espacio de estados, entrégueme una función de transferencia. Y él solito lo hace, ¿cierto? Él solito lo hace. Entrega la función de transferencia. Utilizando esta función, que se llama función de transferencia a espacio de estados o TF a espacio de estados, eso automáticamente me devuelve la forma canónica controlable. Entonces, para la forma canónica controlable, yo creé otras matrices que llamé A sub C, P sub C, C sub C y D sub C, en donde la sub C indica que es la matriz pues ya en forma canónica controlable, ¿listo? Entonces observen ustedes que si yo corro este segmento de código tan pequeñito que tengo inicialmente aquí, voy a obtener, o lo que grafiqué, digamos, es mi función original, ¿cierto? La respuesta en frecuencia, perdón, la respuesta al escalón de la función original y la respuesta realimentada, ¿verdad? Entonces observen ustedes cómo se observa aquí que el sistema es bastante lento, ¿cierto? Tiene un tiempo de establecimiento de más de 20 segundos, ¿sí? También se observa rápidamente que el sistema en lazo cerrado se aleja muchísimo o tiene un error de estado estacionario, un error de estado estable bastante grande, porque aquí se aproxima, digamos que más o menos como a la mitad. Por tanto, pues tengo un modelo matemático viable, pero pues aún no está controlado ni nada,
¿cierto? Entonces, es un sistema que es susceptible de controlar. Una forma adicional en la que yo puedo modelar todo esto, lo puedo hacer así, usando, digamos, el código de MATLAB, o una forma un poco más práctica, tal vez, en mi concepto, pero pues esto ya no es obligatorio, es utilizar el Simulink. Entonces yo creé por acá un modelo en el Simulink que se alimenta de las matrices que acabo de definir en el MATLAB. Entonces, noten ustedes que esto es una representación en el espacio de estados. Miren ustedes que aquí tengo las matrices. Aquí tengo mi matriz A. En la salida del integrador, recuerden que hasta aquí, en este punto, tengo a X punto, ¿cierto? Entonces, en este punto, a la salida de este sumador, tengo X punto. Vamos a volver aquí a la presentación de PowerPoint. Miren ustedes. En la salida del sumador, tengo X punto. Luego viene un integrador, aquí está el bloque del integrador. Para buscar estos bloquecitos simplemente van aquí al explorador de a la biblioteca, pues. Eh, eh, Esto está funcionando en MATLAB Online, tal cual como hemos venido trabajando hasta el momento. Y aquí aparecen los bloquecitos, los diagramas de bloques. Entonces ustedes buscan el del integrador, ¿cierto? Que seguramente es de los más usados. Entonces se pueden meter aquí y bajan un poquito y simplemente por aquí en alguna parte seguramente eh, eh, van a encontrar el integrador en tiempo continuo. Aquí está. También hay un integrador en tiempo discreto, pero pues eso es para, digamos que para el curso de control digital y demás. Las ganancias son ganancias matriciales. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta ganancia que hay aquí, yo le doy doble clic, lo que aparece dentro de ella es B sub C. Recuerden que yo ya definí la matriz B sub C, entonces simplemente puedo utilizar esa variable que ya definí en el MATLAB, la puedo utilizar aquí en el Simulink directamente, ¿cierto? Entonces miren ustedes que si alcanzan a notar aquí al ladito, aparece lo que contiene esa variable. Contiene un 1 y un 0, ¿cierto? Esa es B sub C, ¿sí? Si observamos la matriz A, entonces miren ustedes cómo evidentemente esta matriz A que aparece aquí está en la forma canónica controlable. Miren que la primera fila tiene dos números, menos 0.4, menos 0.1, pero la segunda fila después del punto y coma aparece con un 1 y con un 0, o sea que está en la forma canónica controlable. ¿Listo? Para la matriz de salida, entonces tenemos aquí aparece, debería aparecer un 0 y un 1, o un 0, 0 y L por C. Perdón, 0 y 1 por L por C, ¿verdad? En este caso creo que no se alcanza a observar el valor que hay aquí. Bueno, yo podría explorarlo a ver qué valor hay aquí, pero pues es C controlable. Si me devuelvo al MATLAB, ¿cierto? Me estoy dando cuenta que C controlable, aquí me parece, es esta matriz, 0 y un 0.1, ¿cierto? Recordemos que es L por C, y L por C, pues aquí me está dando 10. Entonces 1 dividido 10, pues es 0.1, tal cual como está ahí. Si volvemos al Simulink, perdón, sé que estaba en el MATLAB de escritorio. Si volvemos al Simulink, entonces nos vamos a dar cuenta que cuando yo corra este modelo, ¿cierto? La respuesta que observo aquí en YDT, que es mi salida, ¿cierto? Lo mismo que nosotros obtenemos cuando hacemos un step en el otro en el caso del MATLAB, pues debe ser equivalente, ¿verdad? Entonces, si corremos esto aquí y observo el osciloscopio, segundo que cargue, entonces noten ustedes cómo, recuerden que esto está en lazo abierto, ¿cierto? En el MATLAB yo obtuve una gráfica que era la de lazo abierto. Miren ustedes que esto es igual de lento aquí porque no corrí más la simulación, pero no se alcanzaba a estabilizar. Puedo de hecho correrla unos cuantos segundos más, digamos unos 40 segundos. Vuelvo y corro. Y observen ustedes cómo ahora sí sale la gráfica completa, digamos que con un tiempo de estabilización superior a los 20 segundos, como habíamos dicho ahorita. Este es un sistema en lazo abierto. ¿Sí? Es el sistema en lazo abierto, que tiene idéntico comportamiento, ¿cierto? Al sistema en lazo abierto, que es el azul que aparece acá, ¿cierto?
Ahora, si yo cierro este sistema con intenciones de controlar, miren ustedes, el comportamiento es el que aparece aquí abajito, ¿cierto? Entonces, evidentemente yo puedo modelar estos sistemas en el espacio de estados utilizando pues el MATLAB o utilizando el Simulink. Ahora, como mi intención es controlar, ¿cierto? Entonces, obviamente, este nuevo control que voy a tratar de implementar, lo voy a tratar de hacer realimentando las variables de estado. Por eso, digamos que el tema es realimentación de variables de estado. Entonces, voy a tener que hallar una ganancia acá, que es lo que vamos a ver en el próximo video, cuáles son los métodos para hallar esta ganancia acá, de forma tal que el sistema se comporte bajo unos criterios de diseño. El modelo matemático que ustedes tienen que trabajar ya está resuelto. La forma de resolverlo lo encuentran en el OBI que aparece en el material de estudio de la unidad 3. Es un videíto en donde se explica cómo obtener el modelo matemático de ese motor en DC. ¿Listo? Entonces, para que ustedes también lo revisen y se fijen que no es tan complicado el proceso. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar hasta ahí. En el próximo video, entonces, vamos a observar cómo obtener los valores de K analíticamente y con el MATLAB. Muchas gracias.